el día de hoy vamos a hablar rápidamente de un Radiology. Es una investigación original que está encaminada a realizar la evaluación por tomografía de los ganglios linfáticos que se fusionan y los que no se fusionan, y al mismo tiempo los que se dividen durante el curso de la evaluación de algunos tipos de cánceres en comparación con los criterios RECIST. Hay que tener en cuenta que los criterios RECIST, habla acerca de la evaluación o los criterios de evaluación de respuesta a los tumores sólidos que se había establecido desde el año 2000, y se hizo una revisión en el año 2008. Ya actualmente existe la versión RECIST 1.1, que está encaminada, como les dije inicialmente, a la evaluación particularmente de los tumores sólidos. Si bien es cierto que la evaluación del cambio del tamaño del tumor en las imágenes que nosotros evaluamos o que se toman es un aspecto esencial para la evaluación clínica, tanto del tratamiento de cáncer como de la respuesta que han tenido los pacientes. Y por tanto esa cuantificación debe hacerse de manera precisa y fiable en las lesiones, y es fundamental para la evaluación de la respuesta, sobre todo al tratamiento en estos pacientes oncológicos. Teniendo en cuenta esos elementos, los criterios RECIST evalúan puntualmente tanto la respuesta completa, si ha habido respuesta parcial, si ha habido progresión de la enfermedad o si la enfermedad se encuentra estable. Todo basado particularmente en los órganos diana y en los ganglios, teniendo en cuenta la progresión o el crecimiento que han tenido estos ganglios. Entonces, el objetivo de este estudio, que se realizó en 116 pacientes y se evaluaron al mismo tiempo 1.698 tomografías, lo que pretende es evaluar las limitaciones que tienen los criterios RECIST con un elemento no innovador, pero sí, digamos, para tener en cuenta en cuanto a la evaluación apropiada que hay que hacer de los ganglios. Entonces, ese fue el propósito de ese estudio. Dentro de los materiales y métodos para este estudio, es un estudio retrospectivo que, como les dije, lo que se pretendió evaluar es los ganglios linfáticos diana, o los ganglios linfáticos que estaban afectados en la tomografía de 166 pacientes. Cada uno de estos pacientes, obviamente, se hizo la evaluación de la tomografía bajo los criterios RECIST antes y después, incluso durante el tratamiento, y el objetivo era evaluar tanto los ganglios únicos, los ganglios que se fusionaban y los ganglios que después aparecían separados, obviamente teniendo en cuenta el tratamiento. La innovación, entre comillas, que hay de este estudio, a pesar de ser retrospectivo, era tratar de determinar con un diámetro hipotético el volumen de esos ganglios. Entonces, el objetivo es evaluar criterios RECIST y sus limitantes versus el diámetro o la volumetría que se hacían de esos ganglios. En este gráfico, en términos generales, lo que estamos viendo es, en resumen, lo que sucedía con esta evaluación. Entonces, aquí hay unos ejemplos. El primer grupo era tratar de evaluar los ganglios únicos. El segundo grupo era evaluar los ganglios que se fusionaban, y el tercer grupo era evaluar los ganglios que, habiendo estado afectados, se separaban. Hay que tener en cuenta que los criterios RECIST, lo que se evalúa es el eje corto de los ganglios. ¿Y qué es el eje corto de los ganglios? Es tomar los dos diámetros transversales del nodo o del ganglio, y obviamente el más corto vendría siendo el eje corto, valga la redundancia. Entonces es el eje paralelo al eje más largo que tiene el ganglio. Aquí tenemos el ejemplo. Este es el eje más largo y este es el eje corto. El eje más largo y el eje corto. Siempre tratando de evaluar eso. Incluso en los ganglios que se fusionaban, había que tener en cuenta el eje más largo y el eje más corto para tratar de hacer la evaluación. Entonces, como les digo, en este cuadro
se resume gran parte de este trabajo. ¿En qué consiste? En que los pacientes en los que se había hecho la evaluación de los ganglios únicos bajo los criterios RECIST, aquí tenemos la medición o la evaluación del eje corto, cuando se hacía o cuando se evaluaba el volumen de esos ganglios, nos dábamos cuenta que el volumen siempre iba a ser mayor en comparación con el estudio previo al tratamiento. Entonces, los órganos o el nódulo diana que se había evaluado para los ganglios que estaban únicos en el eventual diámetro hipotético, que es lo que están pretendiendo comparar. Entonces, aquí en el diámetro hipotético nos daba para ese ganglio único 268 centímetros cúbicos. Y cuando se hacía la evaluación por volumen posterior al tratamiento, íbamos a tener un incremento de ese volumen. ¿Por qué se está haciendo la comparación con los criterios RECIST? Porque en el criterio RECIST había dado que tenía un valor, acá lo tenemos, para este ganglio particularmente de 8 centímetros y posteriormente nos había dado 10. Entonces hay que tener en cuenta que en los criterios RECIST, cuando se habla de una respuesta parcial, es porque ha habido una disminución de aproximadamente el 30% de ese eje corto del nodo o del ganglio. Cuando hay progresión de la enfermedad es porque hay un incremento en más del 20% del eje corto de ese nodo. Entonces, el estudio, ¿qué fue lo que demostró? Que cuando se hacía la evaluación de los ganglios únicos, si bien es cierto, la volumetría podía aumentar bajo los criterios RECIST, si había respuesta completa, respuesta parcial, progresión de la enfermedad o enfermedad estable, no había mucha diferencia. ¿Dónde sí se vio la diferencia? En este estudio comparativo, sobre todo cuando los ganglios se fusionaban. Entonces, cuando los ganglios se fusionaban, los ejes cortos eran sumados, y aquí nos daba 12, ¿ya? Y el volumen que nos había dado bajo el diámetro hipotético o la volumetría hipotética, que se hacía con un cálculo matemático y que se hace obviamente con la evaluación y con la reconstrucción de la tomografía o de las imágenes que se adquieren, en este caso nos había dado 302. Una vez el paciente iba haciendo progresión de la enfermedad, con el tratamiento obviamente bajo los criterios RECIST, después que se hizo la evaluación, el paciente había dado 10 centímetros en este caso. Entonces aquí teníamos más o menos una disminución del eje corto de esos ganglios, y bajo los criterios RECIST, ¿qué se iba a decir? Que el paciente había tenido una respuesta parcial, pero si se hacía la medición volumétrica casi que doblaba el valor. Entonces eso ya no es una respuesta parcial, es decir, bajo este método de medición del volumen de los ganglios, en realidad no había una respuesta parcial al tratamiento, sino que por el contrario, había una progresión de la enfermedad. Misma situación ocurrió en los ganglios cuando se hacían los conglomerados ganglionares, se hacía el tratamiento del paciente y los ganglios tenían obviamente la tendencia a disminuir de tamaño. En el caso de los criterios RECIST, cuando ocurría eso, que había disminución de esos conglomerados, no tanto disminución del conglomerado, sino que los ganglios se separaban, y en teoría al separarse uno diría que hipotéticamente estaban disminuyendo de volumen. Entonces, cuando se hacía la medición del eje corto, estos pacientes podían presentar bajo los criterios RECIST una respuesta parcial. Aquí vemos un caso que había dado 10 centímetros y aquí nos había dado 12. Entonces, en teoría, se había dicho que era una respuesta parcial, pero cuando se hacía la medición del volumen, el volumen había disminuido significativamente. Entonces, no quiere decir que hubiera una respuesta completa, pero no concordaba la volumetría en cuanto al porcentaje de disminución versus los criterios RECIST que se había hecho la evaluación. Rápidamente, estos eran, digamos, los tipos de cáncer que más se habían evaluado para estos 166 pacientes. Había sido linfoma, melanoma, tumor de vejiga, tumor ural, colorectal, ovario, bueno, y tumores renales.
Aquí se hacía la medición de un solo ganglio, de dos ganglios y de los nodos que se fusionaban. Estos eran más o menos los porcentajes de afección en cuanto cuando se hacía la comparación en azul, los criterios RECIST con la evaluación de los diámetros de la volumetría o de este tipo de evaluación hipotética que se hacía en cuanto a la volumetría. Aquí vemos una comparación, o se ve la comparación entre la evaluación que se hacía bajo los criterios RECIST de un solo ganglio, de dos ganglios o de la fusión de un grupo ganglional. Entonces, cuando comparamos el cambio en el diámetro hipotético versus los criterios RECIST, probablemente no veríamos un cambio muy significativo en cuanto a la volumetría y el tamaño que se medía versus la volumetría que se había hecho bajo los criterios RECIST al inicio de la evaluación del paciente. Pero sí había habido un cambio significativo cuando se evaluaban varios ganglios. Entonces, la mejor manera de nosotros poder ver esos números en imágenes es esta. Entonces, acá estamos viendo un paciente que se había hecho la evaluación previa y posterior al tratamiento. Entonces, bajo los criterios RECIST, cuando se suma el eje corto de estos dos ganglios, nos daba 3.2. La volumetría nos había dado 42 mililitros. Pero una vez se había hecho el tratamiento del paciente, a pesar de que se habían fusionado estos dos ganglios, bajo los criterios RECIST, la suma del eje corto o el eje corto de ese único ganglio nos daba 2.4. Entonces, aquí estábamos viendo que el paciente había tenido una respuesta parcial, pero cuando se ve la volumetría de esos dos ganglios que se fusionaron, mire el valor, era de 78. Entonces, en realidad, el paciente no era que estuviera teniendo una respuesta parcial, sino que bajo los criterios de la evaluación volumétrica de los ganglios, el paciente estaba teniendo una progresión de la enfermedad. Este otro ejemplo para los nodos que se dividían. Entonces, aquí teníamos, digamos, al revés. Bajo el criterio RECIST, un nódulo, digamos, de un tamaño consistente que nos había dado bajo el criterio RECIST 1.7 el eje corto. Y nos había dado una volumetría de 7.1 mililitros. Una vez pasado el tratamiento, la suma de los ejes cortos de estos dos ganglios en el mismo sitio había dado 1.8, que obviamente no había disminuido un porcentaje consistente teniendo en cuenta si era respuesta parcial, que es cuando disminuye 30%, o cuando aumenta 20% el tamaño, que se considera una progresión de la enfermedad, se catalogó como una enfermedad estable. Pero la volumetría de este paciente había disminuido significativamente. Entonces, en realidad, no era que estuviera estable el paciente, sino que al contrario, bajo la volumetría que se había hecho la evaluación, el paciente estaba teniendo una respuesta apropiada. Entonces hay una discordancia particularmente para los ganglios que se fusionan y para los grupos ganglionares. Finalmente, el objetivo de este estudio, que si bien es cierto retrospectivo, es hacer, y se hizo de manera comparativa, es tratar de determinar de que existen otros elementos para la evaluación de los nodos en esos pacientes con patología oncológica. Y obviamente van a hacer falta, y con toda seguridad se están haciendo, más estudios ya multicéntricos o prospectivos con el ánimo de hacer esta evaluación, ya sea con el ánimo de hacer un ajuste de los criterios RECIST a futuro, que se vaya a presentar una versión 1.2, o si a los criterios RECIST se le puede sumar el hecho de hacer la comparación volumétrica de los ganglios. Ese era el objetivo de este estudio. Muchas gracias.